Bienvenidos a la charla académica del mes de julio de Ascon Regional Cundinamarca. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos ha apoyado en muchísimas actividades académicas en la asociación, la doctora Carolina Serrano Tavares. Ella es médica y pediatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, es neuropediatra de la Universidad de Antioquia y con entrenamiento en neurología neonatal y neurología fetal. Doctora Carolina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida al auditorio, es todo suyo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Les voy a continuación a compartir la conferencia y ustedes me confirman. ¿Están viendo allí la presentación? Sí, doctora, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. ¿Pueden ver mi cursor mientras se mueve? También, sí, señora. Eso, listo. Bueno, entonces, buenos días a todos. Ya me presentaron. Vamos a ir directo al tema. Hoy vamos a hablar de lesión cerebral del prematuro, básicamente lesión de la sustancia blanca. Y la razón por la que propusimos este tema es porque probablemente es una de las áreas en las que más se ha venido publicando en los últimos 5 años, dándole muchísima importancia a la neuroimagen y a esta campaña que venimos haciendo de un tiempo atrás, a que pediatría, neonatología y neurología deben estar mucho más involucrados en la realización e interpretación de las neuroimágenes neonatales, y ya vamos a ver por qué, obviamente sin dejar de lado el papel imprescindible que tiene radiología. No sé si las personas que están en el auditorio puedan interactuar. Yo aquí creo que no puedo leer si escriben, pero me gustaría hacer como un sondeo de la percepción que hay de estas 4 preguntas. Y la primera es, ¿cuál creen ustedes que es la lesión que con más frecuencia ocurre en el cerebro del recién nacido prematuro? ¿Quién quiere darnos una respuesta? No hay Vamos a respuestas habilitar incorrectas. el chat, doctora. Tenemos habilitado el chat para que las personas Ok. por esta vía nos vayan comentando las respuestas a las preguntas que usted está planteando. Listo, pero yo no Y ahí las lo vamos alcanzo a leyendo. leer. Yo creo que no las Yo se las alcanzo. voy leyendo, doctora. Listo, dale. Entonces, ¿cuál es la lesión que con más frecuencia ocurre o cuál es la lesión que creemos que con más frecuencia ocurre en el cerebro del prematuro? Yo pienso, doctora, que lo que más vemos de pronto, mientras que de pronto alguien se anima a poner respuestas en el chat, es la leucomalacia periventricular, probablemente, secundaria hemorragias intraventriculares. Acá el doctor Giraldo también habla sobre la leucomalacia periventricular. También la doctora Laura Vargas lo está mencionando. Bueno, en general hay como una opinión homogénea alrededor de la leucomalacia. La otra pregunta es diferente. No es cuál es la lesión que con más frecuencia ocurre, sino la que con más frecuencia identificamos en el cerebro del prematuro, en su experticia clínica. Cuando hacemos todos esos protocolos de ecografía, ¿qué es lo que más diagnostica la ecografía? Bueno, acá el doctor Muñetones habla sobre que en prematuros inicia con las hemorragias, que después la vamos a ver también como leucomalacia. También hablan sobre las hemorragias periventriculares, el doctor Giraldo. Muy bien. ¿Y dónde ocurre la leucomalacia? O sea, cuando a mí me diagnostican una leucomalacia, quiere decir que cuál es la zona del cerebro que está dañada. Matriz germinal, dice la doctora Vargas. Tenemos, y la sustancia blanca. Sustancia El blanca. doctor Giraldo. Ajá. Perfecto. Y esta última, que es probablemente la más importante, tenemos un prematuro, le vamos a dar de alta. ¿En qué momento de la evolución podemos decirle a la familia que estamos seguros de que descartamos una lesión cerebral secundaria a la prematurez? Antes del alta, después del alta, las 40 semanas de edad estacional corregida, a los 3 meses, al año, a los 2 años, en la primera semana cuando hacemos la primera ecografía. ¿Cuándo creen que es el momento pertinente para poderle decir a la familia
estamos ya coronados, este bebé tiene un cerebro sano. Bueno, realmente todavía no tenemos respuestas, doctora, pero digamos que para nosotros la articulación con los programas canguros es fundamental, ¿no es cierto? Porque Ujú. digamos que aunque podamos tener inicialmente resonancias, inclusive que no nos muestren nada macro, pues que nos llame la atención, el seguimiento en el tiempo es muy importante y eso lo hacemos con los programas canguros, donde remiten a pacientes con factores de riesgo a neurología pediátrica, por ejemplo. La doctora Angélica habla de 4 a 6 semanas. Postnatales, me imagino, debe ser, o sea, después del nacimiento, de 4 a 6 semanas. Ok, entonces Así es. tenemos una opinión que nos habla de un momento relativamente temprano, porque estamos hablando de un paciente, por ejemplo, prematuro extremo que probablemente todavía esté hospitalizado, versus otra opinión que habla de un seguimiento a mucho más largo plazo. Listo, perfecto. Entonces, más o menos con este panorama vamos a iniciar hablando del tema de hoy. Solamente algunos datos como para aterrizarnos en conceptos. Saber que a pesar de que la prematuridad es temida y que tiene una morbilidad asociada, a la mayoría de los prematuros les va a ir muy bien en su evolución. Nosotros tenemos una tendencia a como condenar el futuro de un prematuro extremo por el hecho de haber sido extremo y hablar con términos bastante fatalistas. Y si bien es un factor de riesgo muy importante, a la gran mayoría, a más de la mitad de los recién nacidos prematuros, les va a ir muy bien en general. Lo que pasa es que aquellos que no les va bien, el porcentaje de morbilidad de esas consecuencias es lo suficientemente importante como para tener que hablar de un riesgo neurológico grande. Ahora, cifras un poquito más aterrizadas, estamos hablando que más o menos el 10% de los recién nacidos prematuros, casi siempre en la literatura nos referimos a los menores de 32 semanas, van a tener una parálisis cerebral que es grave. O sea, dentro de la clasificación de la severidad de la parálisis, una gross motor 4 o 5. Y esta parálisis cerebral se va a ver acompañada de lo que anteriormente llamábamos discapacidad, retraso mental, que hoy hablamos más de una discapacidad cognitiva asociada. Y esta suma de consecuencias, la parálisis y la discapacidad cognitiva, van a estar asociadas básicamente a dos grandes patologías que fisiopatológicamente son diferentes y que no son un continuo. Y eso quiero que nos quede muy claro. Una de ellas es la leucomalacia periventricular. El día de hoy los invito a que ya no hablemos de leucomalacia ventricular, sino leucomalacia periventricular, ya vamos a ver por qué, pero especialmente aquella que tiene el componente quístico. Y la hemorragia intraperiventricular, grado 3, lo mismo sucede con la hemorragia, ya no vamos a hablar de hemorragia intraventricular, sino de hemorragia intraperiventricular, grado 3, y la que antiguamente en la clasificación vieja se denominaba grado 4, que ya vamos a ver que esta grado 4 ya desaparece de la clasificación y estamos hablando desde infartos venosos con transformación hemorrágica. Este párrafo es importante porque a pesar de que estamos hablando de dos entidades que todos hemos visto en algún momento, la leucomalacia y la hemorragia, hay un concepto que debemos borrar y es pensar que es necesario que haya habido hemorragia para que se desarrolle la leucomalacia. Son dos procesos fisiopatológicos totalmente diferentes y yo puedo tener hemorragia sin leucomalacia y puedo tener leucomalacia muy grave sin que nunca haya habido hemorragia. Los orígenes de estas dos patologías son, digamos, diferentes. Lo que pasa es que cuando confluyen factores como la gravedad, la severidad de la prematuridad, la sepsis, la ventilación prolongada muy agresiva, bueno, todos estos factores de riesgo que conocemos son factores de riesgos compartidos. Por eso puede ocurrir en varias ocasiones que creamos que hay un continuo de primero hemorragia y después de la hemorragia viene la leucomalacia. Pero realmente no es necesario que haya habido hemorragia para que se presente la leucomalacia. Resulta que de todos estos niños que tienen este tipo de morbilidades graves en el tiempo, hay un porcentaje que probablemente es al que más énfasis se le está haciendo hoy en día y es aquellos a los que no tienen ni la leucomalacia quística severa que todos hemos visto en ecografías o en resonancias, ni tienen las hemorragias graves, la grado 3 o el infarto venoso, repito, que antes se llamaba hemorragia grado 4.
tenemos de un 10 a un 15% más de prematuros que tienen unas lesiones denominadas moderadas, que ya más adelante vamos a ver cuáles son. Y estas lesiones, si bien no se asocian ni a parálisis grave ni a discapacidad cognitiva grave, sí se asocian a limitación de algunas funciones cognitivas, especialmente del lenguaje. Puede haber algo de déficit motor, incluso puede hablarse de parálisis cerebral, pero en unos grados de severidad más bajos. Y a unas lesiones que son un poco más difíciles de identificar, que se llaman lesiones difusas de la sustancia blanca y la sustancia gris. Pero el porcentaje que más nos llama la atención es uno que es mucho mayor. Aquí sí probablemente el pronóstico no es tan bonito, y es de un 30 a un 40% de prematuros extremos que van a tener algún tipo de alteración en los alcances académicos o en su conducta, secuelas a las que antes no se les prestaba tanto atención en los seguimientos de las grandes cohortes, pero que ya hoy pues son de lo más importante, y es la razón por la que nos solicitan que hagamos seguimientos a muy largo plazo. Y estas alteraciones de los alcances académicos sin la conducta, sin que el niño tenga parálisis, sin que tenga discapacidad cognitiva, sin que tenga déficit motor, sino que todo esto se evidencia ya en la edad escolar, está más asociada a una disfunción en la conectividad cerebral, que es muy complicado hacer ese diagnóstico pues antes de la alta hospitalaria o incluso durante el proceso de un seguimiento en un programa canguro o de alto riesgo. Entonces resulta que en el 2009 el doctor Joseph Polpe propone un término que trata de englobar todo el espectro de posibilidades de las lesiones y de las consecuencias clínicas de lo que le ocurre al cerebro del prematuro, y es la llamada encefalopatía del prematuro, que es un término que viene mutando, pero que todavía hablamos de encefalopatía del prematuro. Y básicamente esa encefalopatía del prematuro se refiere a que, a diferencia del niño a término, ese prematuro nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que puede suceder en su sustancia blanca. Entonces estamos hablando no solo de la hemorragia intraperiventricular, sino también de la leucomalacia periventricular, pero se nos había olvidado o no le habíamos prestado atención a lo que puede suceder sobre la sustancia gris. Y gracias a los seguimientos que se han hecho en el tiempo a el comportamiento de la sustancia gris, de manera secundaria a la lesión de la sustancia blanca, es que hemos ido aprendiendo mucho más acerca de la interconectividad y cómo se desarrolla ese cerebro prematuro. Y una vez ocurre la lesión, tanto en sustancia blanca como en sustancia gris, existen como tres líneas hacia las cuales ese cerebro puede derivarse, y uno de ellos es haber adquirido una lesión como la leucomalacia y quedarse esa lesión como una cicatriz. Hay otro proceso que son los fenómenos reparativos, que son pobres o exagerados dependiendo de la edad. En los menores de 28 semanas son muy pobres, entre las 28 semanas y las 64 semanas son muy exagerados, y ambos pueden tener unas consecuencias sobre el desarrollo cerebral y bueno, las alteraciones del desarrollo que vienen de manera secundaria. Entonces, las lesiones de la sustancia gris y la sustancia blanca casi siempre son adquiridas, más relacionadas con los factores de riesgo derivados de la prematurez. Y un aspecto que cobró mucha importancia en esta última década es hablar de esos fenómenos reparativos. Ya no se habla tanto, de hecho no se ve tanto el quiste grande de la leucomalacia periventricular quística, gigante, que todos esos cuadrantes posteriores del cerebro están llenos de quistes que son tejido perdido, tejido no recuperable, ausencia de tejido como tal, sino que ahora hablamos más de que después de una lesión o después de que es expuesto el cerebro a una circunstancia adversa, el cerebro se activa en un modo reparativo, y es un modo reparativo que o no es suficiente o se queda durante mucho tiempo generando una reparación que es un proceso inflamatorio y que nunca logra ser exitosa, pero que dura mucho tiempo, y eso deja una consecuencia sobre el desarrollo cerebral. Básicamente, derivado de estas circunstancias que les estoy nombrando, sabemos que la célula que más sufre en los prematuros es el preoligodendrocito, que es el precursor del oligodendrocito maduro, que es aquella célula que se encarga de llenar de mielina todas las vías que van a comunicar diferentes áreas corticales del cerebro,
de la corteza a los ganglios basales y de ahí incluso hacia la médula. Por eso, aunque la respuesta en general de dónde está la leucomalacia fue en la sustancia blanca, de hecho de ahí viene su nombre, ya hoy sabemos que no es exclusiva de la sustancia blanca. Probablemente solo podamos verla por imagen convencional en la sustancia blanca, pero ya hoy sabemos que estas lesiones se ven representadas también en alteraciones en el tamaño y la configuración del tálamo, de unas estructuras que se llaman el subplato, que son secundarias a una lesión básicamente de células GABAérgicas, que son las más ricas que tenemos cuando somos prematuros muy pequeñitos, y que finalmente, si las lesiones son muy gruesas, van a verse representadas en quistes. Rápidamente quiero repasarles un concepto del subplato, porque no se nos puede olvidar que el cerebro del prematuro no es igual al cerebro del niño a término y que podemos hacer como una gran división entre los menores de 28 semanas, de 28 a 36 y de 36 en adelante. A muy grandes rasgos, esta parte que vemos abajo hacia la base de la figura es cada vez más cerca del ventrículo. De hecho, la zona que ven en punticos verdes se llama la zona ventricular. Esta zona ventricular es la que está llenita de células de la matriz germinal, recordándoles que la matriz germinal no solamente está en donde nosotros vemos ese foquito entre el globo, entre el caudado y el tálamo, sino que la matriz germinal rodea todo el sistema ventricular e incluso tenemos matriz germinal en el cerebelo. Lo que pasa es que la fragilidad capilar más importante se encuentra en donde siempre buscamos la hemorragia en la ecografía. Esta zona ventricular es muy importante y miren que es relativamente gruesecita en un prematuro. Este es un cerebro de un bebé de más o menos unas 28 semanas. Después viene una zona que se llama la zona intermedia. Nos estamos yendo desde el área más profunda del cerebro hacia las capas más externas. Y esta capa intermedia es una capa importante porque todavía tiene una buena vascularización, pero es una capa que está como en un proceso como frenado en el tiempo de su desarrollo y dependiendo de los estímulos que vaya recibiendo, se va a ir convirtiendo en un subplato, que es la que le sigue cada vez más gruesa, o se va a ir llenando de células de la zona ventricular. Este subplato es extremadamente importante y hoy en día se habla de que este subplato es realmente el precursor del desarrollo cerebral y es un área que está ya cerquítica antes de que empiece la corteza, es como una zona de transición y esta es la zona que más sufre los efectos de esos factores de riesgo derivados de la prematuridad. Este subplato en el tiempo se va a convertir en la sustancia blanca, pero resulta que por este subplato es por donde pasan todos los haces y todos los axones de esas vías de sustancia blanca que van a conectar diferentes áreas del cerebro y por eso cuando la lesión ocurre a este nivel, lo que se espera no necesariamente es que haya un gran quiste, un hueco, una pérdida de tejido, una hemorragia, sino que esas vías que debían conducir de una zona del cerebro a otra se tergiversan y eso es lo que llamamos una alteración de la interconectividad. Y por último tenemos pues las capas más externas, que son las capas, lo que siempre hemos llamado la corteza cerebral, que es muy delgadita al principio. Así se vería más o menos en una resonancia fetal. Entonces tendríamos la zona ventricular, que es esto pues que estamos viendo aquí grueso, muy oscuro. Esto es un corte coronal de una resonancia fetal. Este es un cerebro, un hemisferio, otro hemisferio, la línea interhemisférica y los cuernos frontales. Aquí tenemos toda esta zona muy oscura, sería la matriz germinal. Esta sería la zona ventricular. Esta sería la zona intermedia. Esto que vemos más gordito aquí, blanquito, este es el subplato, miren que es relativamente muy grueso. Y ya la última capita, que es esta negrita que vemos aquí, esta sería realmente la corteza. Pero si nosotros vemos en el grueso del tejido, el que más porcentaje se lleva es el subplato y esta es realmente el área en donde ocurren las lesiones que derivan en las secuelas de la prematuridad. Esas lesiones se dan especialmente en lo que más adelante se va a llamar sustancia blanca, que esa sustancia blanca va a ser la unión de el subplato, un pedazo del subplato y un pedazo de la zona intermedia, porque hay otro pedazo de este subplato que se va más hacia afuera y va a ser parte de la corteza. Entonces miren qué importante es que tenemos una misma zona anatómica, una misma que se llama el subplato, que si sufre una lesión hay un porcentaje de esa área que se va a convertir en sustancia blanca dejando cicatriz, pero hay otro porcentaje que se va a convertir en corteza, o sea sustancia gris, y también deja cicatriz.
Esta es la manera como van evolucionando ese cerebrito en las capas cerebrales. La base nuevamente es lo que está más cercano al ventrículo y a los ganglios basales, y hacia afuera es la corteza. Acá tenemos un cerebro de unas 12 semanitas donde tenemos solamente zona ventricular y una cosa que se llama el preplato. Luego tenemos, bueno, vamos avanzando hasta que aparece la zona intermedia, más o menos alrededor de la semana 18, aparece una zona intermedia que se hace muy, muy gruesa entre la semana 28 y la semana 32, y luego esa zona, miren que desaparece para convertirse en una gran capa de sustancia blanca. Las lesiones que ocurren en este subplato, lo que más adelante se va a llamar sustancia blanca, son la gliosis y la astrogliosis, que básicamente el término gliosis habla ya de una pérdida de tejido, un tejido que no es recuperable. Pero también hay algunas lesiones que afectan es la madurez de la conectividad, lo que yo les decía, no es simplemente una cicatriz donde la célula desapareció y deja un hueco, sino que puede haber una lesión, el tejido permanece, no vamos a ver nunca quistes, pero la conectividad funcional está afectada y esto puede o no relacionarse con muerte celular. La lesión no solo ocurre en la sustancia blanca, también hay evidencia de una disminución de la conectividad interneuronal en la misma sustancia gris, en la corteza, por lo que yo les decía, porque el área lesionada, un pedacito se va a convertir en sustancia blanca y otro pedacito en sustancia gris. Y esto nos abre un panorama que antes no mirábamos con tanto detalle, y es que no solamente le vamos a buscar leucomalacia a los prematuros hay que buscarle lesión en toda la extensión del desarrollo cerebral. Hasta el día de hoy tenemos dos fuentes de la información de lo que le pasa a un cerebro prematuro. Las fuentes más antiguas, que son las fuentes de anatomía patológica, de ahí se derivó el descubrimiento de la leucomalacia, de ahí se derivó la clasificación de la hemorragia, muy importante. Pero ahora hay modelos más de tipo animal y modelos imagenológicos. Y con base en esos modelos de tipo animal e imagenológicos, sabemos que existen tres tipos de lesión en el cerebro prematuro: la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1, que es donde hay apoptosis, es decir, muerte de la célula, es la que deriva en la gliosis, o sea, en la ausencia de tejido, en el quiste, la leucomalacia quística. Este tipo de lesión requiere una madurez de la célula lo suficientemente buena como para que la apoptosis funcione, porque es un proceso complejo, es un proceso que termina en la muerte celular, pero que debe funcionar bien para que se genere. Y el marcador, digamos, el gol estándar es la presencia de la caspasa activada, y esto se los estoy diciendo básicamente porque la mayoría de los modelos animales hasta hace unos 10 años solamente buscaban caspasa, y era con la forma en la que nos decían que efectivamente había lesión o que se estaba generando una lesión. Por eso vamos a ver en los próximos años un advenimiento de una gran cantidad de información que va a ser novedosa para nosotros cuando incluyamos en esos modelos animales estos otros dos tipos de lesión que no se habían tomado en cuenta en esos modelos animales porque no sabíamos realmente que eso podía pasar en el prematuro. Tenemos otro tipo de lesión que se llama la autofagia, este sí, que requiere mucha especialización, se cree, esto no se ha comprobado, pero se cree que es el tipo de lesión que le ocurre a los prematuros más límites, 34, 36 semanas, muy secundaria al estrés no solamente el proceso del nacimiento, sino probablemente de lo que derivó en la prematuridad. Estamos hablando de una lesión inflamatoria persistente, estamos hablando de una isquemia, estamos hablando de una infección, bueno, etcétera. Y el tipo 3, que es lo que llamamos ya la necrosis, que es el que deja lesiones quísticas, pero como vamos a ver en el prematuro, esa necrosis se comporta de una forma diferente y pudiéramos no ver macroscópicamente o imagenológicamente sus efectos y solo ver lo que sucede en el tiempo clínicamente. En los prematuros, si bien nosotros no podemos sacar una muestra de un bebé, de un cerebro, y mirar si está generando muerte celular, y realmente con las imágenes hasta donde vamos hoy en día, tampoco podemos ser como unos observadores pasivos del proceso de muerte celular, sino hasta que ya llega la consecuencia. Esa consecuencia sí podemos evidenciarla en las imágenes, y es lo que siempre hemos buscado, como la secuela de la prematurez. Entonces resulta que si bien lo que nos asusta es el quiste, la presencia del quiste, la leucomalacia periventricular, recordemos que el quiste nos está hablando de una lesión necrótica de esa sustancia blanca que puede ser focal,
pero lo más importante es que todas las células están destruidas. Para que haya quiste tiene que ser que todas las células se destruyeron, lo que llamamos la muerte pancelular. Sin embargo, rodeando ese quiste hay un material microglial, que son todas estas celulitas que tienen procesos metabólicos alrededor de la neurona, que son reactivos. Y esas celulitas reactivas permanecen siendo reactivas durante mucho tiempo, estamos hablando de años, y esto puede generar muerte celular tardía. Por eso, la neuroimagen a las 40 semanas de edad gestacional o al ingreso del programa Canguro no es suficiente para evaluar la extensión del daño, porque el daño puede persistir. Es muy poco probable que yo vea a un niño sin quistes a las 40 semanas y luego se los vea al año de edad. Eso es poco probable. Pero los otros efectos indirectos de la pérdida de tejido, como lo que ya les voy a mostrar, sí puede aparecer de forma tardía. Por eso, ante la pregunta que yo les decía ahorita, ¿cuándo uno puede establecer exactamente que no existe nada de lesión secundaria de la prematuridad? Realmente la respuesta parece que es a la edad escolar. Esta activación de esa microglía, que son metabólicamente muy activos y son hiperreactivos, ocurre no solamente en la sustancia blanca. Esto sigue ocurriendo en áreas como el subplato cuando el niño todavía es un prematuro, en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en el tálamo y muy importante en el hipotálamo, con unos grandes efectos en inteligencia, en lenguaje y en memoria. Ahora, resulta que hay unos hallazgos en neuroimagen que, pues nosotros, la idea no es que nosotros vamos a hacer lo que hace el radiólogo, pero sí por lo menos entender un poco cuando nos llega una imagen normal o anormal, ¿cierto? Y por qué es normal o anormal, o pedir un segundo concepto cuando de pronto tenemos algunas discrepancias entre la clínica y la lectura de la imagen, que estoy absolutamente segura que todos han estado ante ese panorama del niño que clínicamente estamos segurísimos que le va a salir algo en la resonancia y la lectura finalmente es normal. Entonces, probablemente uno de los hallazgos más prominentes, más tardíos, estoy hablando después de las 40 semanas de gestacional corregida hasta 2 años después, es lo que llamamos la reducción global del volumen cerebral por disminución de la cantidad de sustancia blanca y sustancia gris. Recuerden, la sustancia gris también sufren los prematuros. Y el tamaño de los núcleos basales, que lleva a lo que antes se llamaba hidrocefalia ex vacuo y que hoy en día nos solicitan ya no utilizar ese término porque puede ser muy confusor. Pero básicamente estamos hablando de un cerebro, de un bebé que fue prematuro, en donde no hay quistes, en donde no nos llama la atención la sustancia blanca, en donde no hay hemorragias, en donde las ecografías fueron completamente normales, pero nos leen ese famoso término de espacio subaracnoideo amplio normal del prematuro. Ese término normal lo vamos a sacar de nuestro diccionario, porque a ese tamaño de ese espacio subaracnoideo se le está dando mucha importancia hoy en día como un marcador indirecto de que hay una pérdida de tejido, que aunque no vamos a ver quistes, huecos o grandes lesiones, el hecho de que tengamos un espacio subaracnoideo amplio, acompañado de un sutil incremento del tamaño de los ventrículos, así el resto de las cosas vaya normal, hoy en día se considera un marcador de alteración de la conectividad. Les recuerdo, no hay quistes, no hay hemorragias, no hay grandes infartos, no falta nada, pero la configuración global de ese cerebro no es lo esperado y hay algunas técnicas para medir ese espacio subaracnoideo. Entonces, esa alteración de la interconectividad, estamos hablando de esa lesión donde aparentemente todo estaba normal e incluso podemos tener una lectura de resonancia que es normal, se debe a una injuria axonal que es difusa, la que es lejos del foco necrótico. Eso, o sea, hagan de cuenta, es como un proceso, como una bola de nieve. Empieza una lesión en un lugar y la reacción de la microglía exagerada se va esparciendo por el resto del cerebro, por el resto de esa vía, esa conexión que hace que no solamente esa vía de sustancia blanca se vea afectada, sino también la zona de la corteza o la zona de la sustancia grisa donde debía llegar y desde donde partió. Las lesiones difusas sin foco necrótico también se asocian a astrocitos reactivos, la microglía permanece activa, son células que permanecen todo el tiempo en ese proceso inflamatorio que lleva al término que hoy en día no sabemos
si en español está bien traducido, pero es algo así como dismaturidad, no es inmadurez, porque no es que el niño se haya quedado o esté atrás, sino que él sigue madurando, pero en un proceso que es como desordenado. Esto lleva a que la mielina se produzca, pero se produce o en parches o se produce en poca cantidad, lo que llamamos la dismielinización, y la gliosis vuelve y juega, que es la pérdida de tejido, pero una gliosis microscópica que no se ve en resonancia cerebral, con una persistencia del incremento del estrés oxidativo por esa inflamación que permanece. Los modelos animales hablan de que puede permanecer hasta por 2 años. Y ese estrés oxidativo persistente es el foco que hay hoy en día en la producción de medicamentos que se espera puedan mitigar esta lesión. Ahora, cuando ya hay hemorragia, miren que hasta ahora no les he hablado nada de hemorragia. O sea, todo esto ocurre en ausencia de hemorragia. Por eso no es adecuado pensar que hay un continuo fisiopatológico de hemorragia leucomalacia. Son dos entidades diferentes. Cuando ya hay hemorragia, en hemorragia, a pesar de que aparentemente hay más información, en hemorragia realmente no sabemos si hay muerte celular como tal o solamente hay lesión inducida por la ferritina y esos procesos inflamatorios secundarios a la hemorragia. En hemorragia nos falta mucho por saber. Hemos avanzado mucho en la clasificación, en el tratamiento, en factores de riesgo, pero en esa fisiopatología como tal estamos muy maduros. Sabemos que a diferencia de la leucomalacia, la hemorragia ha permanecido muy estable en el tiempo. La leucomalacia grado 3, grado 4 y grado 5, que es de la clasificación antigua, la leucomalacia, sí han bajado, ya no es tan común ver esos quistes y esas lesiones exageradas, es más común ver cosas como más sutiles, pero en la hemorragia sí nos falta todavía mucho para impactar esa frecuencia. Y aunque hay algunos marcadores que van en el líquido cefalorraquídeo y nos indican que sí parece que hay muerte celular, sobre todo del epéndimo, esas celulitas que hay alrededor del ventrículo, y que eso va a afectar más adelante el desarrollo de la corteza cerebral, realmente saber cuál de esos 3 tipos de muerte celular hay para poderlo extrapolar a modelos animales es un proceso en el que apenas vamos en el tiempo. Y resulta que aparte de la prematuridad, pues lo que es inherente al cuidado, lo que es tan difícil de mitigar o de controlar, porque hace parte de lo que debemos hacer por estos bebés para su sobrevivencia, es la lesión iatrogénica. Lesión iatrogénica que pues todos conocemos, pero que cada vez hay más información acerca de factores a los que no les prestábamos tanta atención, porque como no hay hemorragia, como no hay quistes, pero resulta que sí pueden generar lesión, lo que pasa es que no son lesiones macroscópicas. Uno de ellos es el oxígeno. Entre la hipoxia y la hiperoxia es mucho peor la hiperoxia para la sustancia blanca, y el advenimiento de la tecnología NIRS lo que intenta, que esto no se ha comprobado, pero la hipótesis es que si yo hago una reanimación guiada por metas, especialmente metas de oxigenación cerebral, pudiéramos mitigar esta lesión. Tendremos que ver si en el tiempo esto es real o no. La cafeína, quiero llamar la atención a la cafeína porque es maravillosa, sabemos que hay que usarla bien, que tiene unos efectos, que es relativamente, entre comillas, fácil de conseguir. Nadie duda de sus beneficios, pero digamos el grupo son realmente pocos de estudios a muy largo plazo de seguimiento que nos vendieron la idea de que mejoraba mucho el neurodesarrollo. Son estudios que hay que mirar con muchísima cautela, porque cuando miramos realmente cuáles fueron las pruebas neuropsicológicas, a cuántos niños y cuáles fueron los resultados que se le hicieron a esos niños a 7 años, el beneficio realmente no es como lo pinta el resumen final. Y lo que sí sabemos ahora es que las dosis altas de cafeína están asociadas a la activación de la apoptosis, que recuerden que es ese tipo de lesión celular tipo 1, que es el que deja la secuela más grande, y básicamente el llamado es a usarla bajo estrictas condiciones de dosificación por peso y hasta el momento adecuado, y tratar de evitar esta cultura que hay ahora de manejarla de manera ambulatoria. Y con respecto a la anestesia, todos han escuchado que la anestesia es mala para el neurodesarrollo.
en el prematuro, aún no tenemos muy claro si es el anestésico o el acto quirúrgico por el cual se necesitó el anestésico. Parece que son la suma de los dos, pero cuando son muchos actos anestésicos juntos en un mismo paciente, lo que sí sabemos es que aquellos niños que fueron sometidos a anestesia general tienen un riesgo mayor a que la amígdala, que es una zona del cerebro, tenga un tamaño menor y a que finalmente se disminuya la totalidad del volumen cerebral. Y esta diapositiva lo que va es a sensibilizarnos un poco a que nos acostumbramos a hacer algunos tratamientos, pero nos podemos olvidar que todo debe tener una indicación específica y entre menos expuestos estén los niños a la iatrogenia, pues obviamente su pronóstico va a ser mejor. Entonces los patrones de sustancia blanca, de lesión de sustancia blanca que tenemos hoy en día son 3. El primero son las áreas de astrogliosis sin necrosis, o sea, los niños que no tienen quistes, que son los que van a tener alteraciones cognitivas de la conducta, de la atención y la socialización. Tenemos también los niños con necrosis quística macroscópica, que son estos huequitos, que es lo que uno busca en la neuroimagen, que es lo que ahora es menos frecuente, pero lo que más nos asusta. Y las áreas de gliosis no quística con necrosis focales múltiples, que es lo que hoy en día se llama leucomalacia puntata, que sí se puede ver en la resonancia, pero hay que ser muy acuciosos en su diagnóstico. Básicamente el espectro de lesión se ve así. Acá tenemos unos quistes en una resonancia en un corte coronal, unos quistes muy grandes, no nos cabe duda, una leucomalacia periventricular quística. Aquí tenemos una más moderada donde vemos estas lesiones muy pequeñitas. Este es un cerebro ya muy maduro, es un niño pues ya de más de 40 semanas, en donde tenemos unas lesiones pequeñitas, y esta que hablan de la lesión que es más leve, que es más difusa, es súper difícil darles un concepto objetivo, pero es más como una sustancia parcheada que durante muchos años se creyó que era la sustancia blanca normal del prematuro, pero que ya hoy en día se está intentando clasificar qué tan normal realmente es que esa sustancia blanca se vea así tan parcheada. La resonancia realmente es muy insatisfactoria para decir que efectivamente el cerebro está sano. O sea, si vemos la lesión, hay una lesión, pero si la resonancia es normal, podemos cometer el error de decir que no pasó absolutamente nada en ese cerebro y realmente sí haber pasado y ver las consecuencias en el tiempo. Entonces, uno de los mensajes es que una resonancia cerebral normal al alta o al ingreso del programa Canguro no nos asegura que todo está bien. Tenemos un promedio de más o menos de un 15 o 25% de niños que cuando llegan al término, a las 40 semanas de edad gestacional corregida, se les puede identificar una lesión, pero es muy importante saber que el niño pudo haber tenido una lesión cuando tenía 28 o 30 semanas y que la resonancia ya a la semana 40 sea normal. Y eso se ve sobre todo en la ecografía. Por eso, aunque la idea no es hacerle resonancias a todos cuando son chiquiticos, sí hay que hacer muchas ecografías. Y nuestros protocolos de ecografía tienen que ser estrictos, frecuentes y en muchas ocasiones se deben modificar. Entonces, en cuanto a la ecografía cerebral, la clasificación de Brice, que es la de 1990, es la que se sigue usando en muchos lugares para hablar de la clasificación de las leucomalasias, que va hasta el grado 4. La clasificación por resonancia va hasta el grado 5, pero ver los quistes, o sea, realmente la importancia no es saber si hay un quiste o no hay un quiste, es saber que la ausencia de quiste no quiere decir que no hay leucomalacia. Y que existen otros hallazgos que es a donde yo quisiera que todos pudiéramos ir, y es que pudiéramos tomar un ecógrafo y verlo y luego pedirle el concepto de radiología que nos corrobore, y es básicamente el flaring, que es ese incremento de la ecogenicidad que persiste en el tiempo y que se compara con la ecogenicidad del plexo coroide para determinar si es normal o anormal. Normalmente este flaring desaparece. Yo lo puedo observar en la ecografía del primer día de vida, que es el momento ideal para hacer la primera ecografía, en la del segundo día, en la del quinto día, en la del día 14, y después desaparecer. Pero resulta que sabemos que ese flaring es anormal cuando permanece más de 6 días. Así después no aparezcan los quistes y así después la resonancia esté normal. Eso nos habla de que sí hubo lesión y de que hay un riesgo de que haya una consecuencia en el tiempo. Este flaring puede ser normal cuando dura menos de una semana, convertirse en gliosis o quiste o simplemente convertirse en una pérdida de volumen con ventrículomegalia. Por eso es que hay que hacer seguimientos
con el tiempo y tratar de evitar el error que a veces cometemos de que si en las primeras 2 semanas no hubo hemorragia, ya no se necesita ecografía porque ya no hubo lesión. Esta es miren la resolución de las imágenes con las que se hizo la clasificación original, que fue maravillosa, pero estas imágenes, esto ya no es lo que vemos hoy en día, miren los alcances de la ecografía de hoy en día. Es un detalle anatómico muy diferente, con una diferenciación de las ecogenicidades muy diferentes, y los invito a que se lean este artículo, que es la propuesta que hace Lewis Brain de la clasificación de la sustancia, de la lesión de la sustancia blanca por ecografía, y nos proponen unos protocolos de seguimiento que son bastante adecuados. Entonces tenemos desde la leucomalacia periventricular hasta la gliosis difusa, nuevos términos como los DESI por resonancia y otras cosas como el blush periventricular, que se requiere que quienes usen el ecógrafo en la unidad mantengan siempre los mismos parámetros para poder hablar de ese blush, y bueno, un nuevo glosario de ecografía que nos habla de este tipo de lesiones que van mucho más allá que buscar un quiste, dándole mucha importancia a la lesión de sustancia blanca grado 1 y la dificultad para diferenciarlo de una sustancia blanca normal. Básicamente estamos hablando, les voy a poner el ejemplo, se ve mucho mejor acá en las zonas más posteriores del cerebro. Esto es un hemisferio, esta es otra, la línea interhemisférica, estos son los plexos coroides, y estamos hablando de este incremento de la ecogenicidad, que si bien es normal aquí, es una radiación óptica que es completamente normal, cuando ya ese flaring es más lineal, más poroso, y la ecogenicidad tiene áreas que es muy similar a la del plexo coroide, probablemente estemos hablando de una zona hiperecogénica anormal, y esa es la zona que le tenemos que prestar atención. Y así hay una serie de cambios que se nos proponen hoy en día para estar buscando en ecografía, tomando en cuenta que los quistes no aparecen inmediatamente. Si yo hago una ecografía en el primero o segundo día y ya hay quistes, estamos hablando de una lesión de origen prenatal, y que no todo quiste es leucomalacia periventricular. También debemos aprender a diferenciar otros quistes, como los quistes porencefálicos, como los quistes germinolíticos, que son otras lesiones que también son quísticas y que tienen otras connotaciones de pronóstico, diagnóstico y estudio. Este es probablemente otra de las cosas que es muy interesante y que hacemos poco, y es esos hallazgos, sobre todo en la ecografía. Hoy en día se habla de hacerlo o de buscarlo en el primer día de vida como un signo de pronóstico neurológico a largo plazo, y antes del alta, cuando el bebé está pues a las 40 semanas de edad gestacional corregida, o al ingreso de los programas de alto riesgo, y básicamente es la medida de ese espacio subaracnoideo, que yo les decía que nos leyeron siempre como, o que hemos visto siempre como incremento normal del espacio subaracnoideo del prematuro. No necesariamente es normal. Podemos estar ante un signo indirecto de pérdida de tejido. Entonces, básicamente hay unas medidas, de ellas la más sensible es esta altura sinocortical del seno venoso a la corteza, en un corte coronal que se llama el C3, que es cuando ya podemos ver aquí el agujerito de Monro y vemos muy bien todo el proceso amigdalino completico, la Y. Y aquí hacemos esta medida del seno a la corteza, y básicamente se ha considerado normal cuando es más de 3.5 milímetros en cualquier momento de la evolución del bebé. Hay otras cosas como por ejemplo el ancho de asta frontal, la línea interhemisférica, el grosor pues del espacio, el índice ventricular, porque visualmente creemos que es normal, pero hasta que no lo medimos no nos damos cuenta que realmente está aumentado, y el ancho de medio calloso. Y así existen pues otras técnicas más de volumetría 3D por ecografía, todas ellas son posibles en nuestro país. Tenemos toda la tecnología para hacerlo, pero la idea es introducirlo en nuestros protocolos. Entonces, esto es lo que yo les decía. Este, por ejemplo, es un estudio del 2019, es coreano, pero es interesante. Miren que no es tan difícil, realmente esto se puede hacer con una sonda de las comunes y corrientes, ideal pues con una sonda recta que nos dé más resolución que profundidad, y podemos hacer estas mediciones, son muy fáciles de hacer. Y utilizarlas para hablar de pronóstico, riesgo, necesidad o no de resonancia, que es una pregunta difícil. ¿A cuántos de los prematuros antes del alta les debo hacer la resonancia? Bueno, ya más o menos aquí vamos tomando algunos datos. Esto lo voy a pasar, esto es la clasificación por resonancia, no le vamos a dar tanta importancia, me interesa más que se enamoren de la ecografía. Y esto ya es como para cerrar y terminar, y a pesar de que hemos hablado mucho de la sustancia blanca, gracias a
a esta nueva información que tenemos del comportamiento del cerebro prematuro, sabemos que la lesión que ocurre en la sustancia gris, que es la que tiene un impacto mayor cognitivo, es secundario a la lesión de la sustancia blanca. Antes creíamos que el plegamiento, la sulcación del cerebro era secundaria a la necesidad que tenía el cerebro de irse plegando para caber dentro de un espacio pequeño y relativamente rígido, entre comillas, que es el cráneo. Ya hoy sabemos que realmente no es así y que la razón de ese plegamiento de la corteza cerebral es derivado de la sustancia blanca. Esa sustancia blanca tiene la capacidad de hacer un efecto de tracción sobre la corteza que es lisa, y ese efecto de tracción es lo que va generando los surcos o va generando los giros, y por eso todos tenemos el giro central en donde está. No en ninguna otra parte, no es al azar, sino que todos tenemos nuestros surcos y nuestros giros bien ubicados en las zonas a las que les corresponde. Derivado de este conocimiento, sabemos que siempre que hay lesión de sustancia blanca, con o sin quistes, podemos venir derivados también con lesiones de corteza cerebral y corteza cerebelosa. Y el cerebelo hoy en día toma mucha importancia. Ya hace un tiempo el grupo de la doctora Figueiredo de Portugal ha hablado muchísimo de la importancia que tiene la medición en el tiempo del crecimiento del cerebelo en los prematuros, en los aspectos de pronóstico cognitivo, medición que se hace por ecografía. Y ya hoy nos dicen, mire, usted no solamente puede ver la sustancia gris, o sea, la corteza, la sustancia blanca y el cerebelo. Tiene que medir el tálamo, tiene que medir el hipocampo y tiene que mirar muy bien los ganglios basales, porque todos ellos probablemente sufrieron, aunque no haya quistes, aunque no haya hemorragias. Y esto se debe a que todos esos procesos de unión entre las células, la maduración de la sustancia blanca, todos estos procesos que ya venimos hablando de maduración, se ven afectados en áreas remotas, ¿cierto? No solamente aquí donde ocurrió la isquemia, donde ocurrió la inflamación, donde ocurrió la infección, sino que de ahí se deriva a áreas cerebrales más remotas. Esto lleva a pérdida de las interneuronas, que son esas células que se encargan de unir una célula con otra y de decirle, únanse ustedes dos, porque ambas van a ser parte de un proceso motor o de un proceso sensitivo o de un proceso cognitivo. Esas células se pierden, entonces las neuronas empiezan a unirse una con otra sin que realmente les correspondiera, y eso es lo que llaman la dismaturidad. Un montón de uniones desorganizadas que obviamente permite que el cerebro funcione, pero que funcione de una manera que no es la esperada. Esos mecanismos de dismaturidad básicamente todos derivan de que hay un primer hit o un primer golpe, que es con la prematuridad, la presencia de hipoxia, inflamación o isquemia. Básicamente ahí está. Eso lleva a una lesión celular primaria. Esa lesión celular primaria activa unos procesos de reposición, y esa reposición, dependiendo de cómo se dé, lleva a la dismaturidad. Entonces podemos tener que la lesión sea la pérdida total o la muerte del preoligodendrocito, que esto lleve a que durante los procesos de reposición la célula no se muere, no hay quiste, la célula se queda allí, pero no se adhiere bien, no se produce bien la mielina, son células que trabajan como al 50%, y la consecuencia de la dismaturidad va a ser la hipomielinización, o sea, sí se produce sustancia blanca, pero de manera de baja calidad, una paquigidia relativa, y es que ya después la corteza cerebral no es tan rica como debería ser, y una disminución del tamaño del tálamo, que esto es lo que llamamos la degeneración axonal tardía, que es lo que se ve al año, a los 2 años. O lo otro que puede ocurrir es que después de esa lesión primaria, el proceso de reposición lleve a esta astroglía y a estos astrocitos hiperreactivos que permanecen todo el tiempo inflamados, que se ven representados en algunos hallazgos un poco más complejos de la resonancia, que se pueden buscar, no hace parte de los protocolos normales de resonancia, pero se pueden buscar, y que esto se ha relacionado con días de ventilación, días de NPT, el volumen final del tálamo, la corteza y la sustancia blanca. Esto es lo que yo les decía, el desarrollo de la corteza. Lo voy a pasar porque sé que estamos corticos de tiempo. Lo que les quiero hacer énfasis es que, además de todo lo que hemos hablado, la nutrición intrauterina y extrauterina parece ser la cereza del pastel con respecto a lo que pasa en el tiempo con esa sustancia blanca. Esto era para hablarles de lesión cerebelosa, básicamente pues recordarles que el cerebelo también sufre mucho
en esos procesos también allí hay sustancia blanca, también hay sustancia gris, también hay matriz germinal, también puede haber quistes, también puede haber hemorragias, se puede medir, hay signos indirectos por ecografía, no es difícil de hacer, ojalá pudiéramos incluirlo en nuestros protocolos, hacer la medición en el tiempo, hay tablas con percentiles de la altura del cerebelo según la edad gestacional y sus implicaciones pronósticas. El impacto clínico que tiene todo esto que estamos hablando es que en ausencia de lesión por resonancia convencional, no podemos hablar de que todo está perfecto. Probablemente sí podemos hablar de que no estamos esperando una secuela neurológica severa, como una parálisis grave o como una discapacidad cognitiva severa, porque pues al no haber quistes, aunque hay lesión, no es tan grave, pero sí debemos estar atentos a esa evolución. Aún así, con resonancia normal, hasta el 20% de los niños pueden desarrollar discapacidad cognitiva y ya sabemos cuáles son las implicaciones. Lo que no sabemos es, entonces, en el seguimiento, ¿repetimos o no repetimos imagen? ¿Cuál es el momento para repetir la imagen? Dependerá de la clínica. O no esperamos a la clínica porque ya sabemos que el Bailey, por ejemplo, es un pésimo predictor de pronóstico a largo plazo. ¿Qué hacemos? ¿Cada cuánto repetimos o no repetimos resonancia? ¿A todos deberíamos hacerles resonancia o solo a algunos? ¿Cuál es el momento más adecuado para hacerla sin que haya un riesgo asociado y que nos dé la información correcta? ¿A todos deberíamos hacerles una neuroimagen tardía? Esos son los protocolos que en este momento son muy individuales de cada institución. Todavía no hay mucho sistematizado. El único protocolo que sí está muy sistematizado es el del seguimiento por ecografía de los primeros 3 meses de vida, que nuevamente los invito a que revisen ese protocolo de la EBURS Brain, que creo que es pues como el de mejor calidad ahorita. Derivado de los procesos fisiopatológicos que hablamos, hay todo un arsenal de opciones de estudio para mirar efectos del tratamiento, y de todos estos medicamentos, probablemente el que más fuerza cobró fue la eritropoyetina. Este estudio es muy famoso, estoy segura que pues casi todos, si no todos, lo vieron. En 2017, con este estudio, en muchos lugares empezaron a usar la eritropoyetina como neuroprotector. Este es del 2017, con una gran cantidad de pacientes, 1.133 pacientes, a favor del neurodesarrollo. Sin embargo, cuando ya se hizo la revisión sistemática, todo esto se cayó. La revisión sistemática vino solo 3 añitos después y nos dice que no, que realmente el efecto de la eritropoyetina no solamente no parece ser beneficioso, sino que en ninguno de los desenlaces hubo una consistencia, por lo menos en las cifras por epidemiología, en que se derivara de decir, usemos la eritropoyetina, que realmente es muy eficaz. Por eso la literatura hay que mirar cómo es esa interpretación. Por último, creo que esta es la última diapositiva, mostrarles que la lactancia materna exclusiva protege bastante esos procesos de conectividad del prematuro. Básicamente en esta imagen lo que estamos viendo es entre más colores, más sustancia blanca. Este es el niño que es alimentado solo con lactancia materna, este es lactancia materna más fórmula y este solo fórmula. Todo lo que sucede en el tiempo en aquellos niños, sobre todo aquellos con desnutrición extrauterina, cómo mejora esa interconectividad si tienen nutrición con lactancia materna exclusiva. Y recordarles que la ferritina, el hierro, sobre todo en los lactantes, debería ser suplementada, guiada por sus niveles específicos. No olvidarnos del zinc, del papel que tiene en este proceso de desarrollo cerebral, y probablemente vamos a llegar a un momento en donde hagamos una medición sistemática de algunos oligoelementos que no medimos hoy en día y que son muy importantes conservar en valores normales para definir si suplementamos o no en los prematuros, tomando en cuenta que los tiempos de corrección de las deficiencias nutricionales deben ser extra rápidos y ayudar al seguimiento o a contribuir a que haya una buena velocidad de crecimiento del volumen cerebral. Esto era lo que les traía para hoy.